Bueno, entonces... No, este no, este. Estábamos viendo vectores. Bueno, eso de ya sabemos bien lo que es una magnitud escalar y vectorial y lo que, digamos, los componentes de un vector. Eso ya lo vimos varias veces. Después que, bueno, podíamos tener vectores iguales, distintos, en base a estos tres componentes. Y, bueno, los vectores podíamos sumarlos, restarlos o multiplicar por un número. Y siempre que hacíamos sumas o multiplicaciones o restas, íbamos a tener un vector resultante que generalmente designábamos como R. Y siempre hay que acordarse de poner esta flechita encima que significa vector. Entonces, bueno, teníamos distintas leyes donde no importaba si nosotros hacíamos A más B, hacíamos el recorrido de A a B o hacíamos el recorrido de B a, el vector resultante siempre iba a ser el mismo. Y además, cuando ya teníamos más de dos vectores, que era un poco más complejo, también podíamos hacer de dos maneras. Una era, teniendo tres vectores, podíamos primero hacer los dos primeros, por ejemplo, bueno, BC, es decir, tenemos ABC, ¿no? Entonces podríamos hacer A y primero hacemos BC y a eso hacemos el resultante, o al revés. Pero también habíamos visto otra manera con un ejercicio que era este. Esto es otra manera, porque acá no estamos sacando una resultante de dos vectores para hacerla con otro. O sea, no hacemos de a dos. Podemos hacer de a varios simplemente siguiendo todo lo que vimos de la descomposición de vectores. Pero bueno, ahora esto lo vamos a volver a ver un poco más detallado, es decir, a ver cuáles son los pasos y razonamientos que tenemos que seguir para poder hacer este tipo de ejercicio. Bueno, algo más que mencionar antes, que teníamos los componentes de un vector, es decir, que en un eje de coordenadas está formado por dos ejes, X e Y, que a su vez delimitan cuatro cuadrantes, que a su vez cada cuadrante va a ser positivo o negativo en base al eje que estamos tomando. Y lo que es muy importante, sobre todo para cuando hablamos de ángulos, es que todo nuestro sistema va a estar dado por el eje X. Es decir, siempre que pensemos en un ángulo, si yo les digo 30 grados, 50 grados, ustedes tienen que tomarlo a partir del eje X. Esto ténganlo en mente porque ahora en el ejercicio, digamos, lo vamos a ver bien de por qué es importante tomarlo siempre sobre el eje X. Y es importante además, sobre todo en física, que uno tome siempre el mismo punto de... se me fue la palabra. Que uno siempre tome siempre el mismo punto de donde se va a apoyar todo el sistema. Es decir, si yo por ejemplo, bueno, más adelante lo vamos a ver, si yo por ejemplo quiero ver cuánto se mueve un camión, siempre tengo un sistema de posición que va a estar basado en un punto. No podemos ir cambiando, bueno, el camión se mueve con respecto al árbol y después hablar con respecto al piso y después con respecto al universo, no. Siempre tiene que ser el mismo punto. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá tomamos el eje X y en base a él siempre vamos a estar hablando de ángulos de 30, 40, 50, lo que sea, pero siempre a partir del eje X. Algo también que ya saben es que, por ejemplo, un ángulo de 90 grados es un ángulo recto, que por ejemplo iría todo esto, que es el ángulo rectángulo. Saben que la mitad es 45, así que este ángulo seguramente sea de 45. También saben que si yo doy toda la vuelta es 180 grados. Y si doy la vuelta completa es 360.
Esto porque no es necesario que ustedes agarren un transportador para ver esas cuestiones finas. Ustedes ya saben que si ocupa todo un cuadrante es 90 grados. Si ocupa los dos cuadrantes es 180. Por ejemplo, si yo tengo un vector que va para el lado opuesto, por ejemplo, esto seguramente ya lo en matemática, pero bueno. Si por ejemplo nuestro vector va para el lado opuesto, va para allá, y yo tengo que decir, bueno, ¿cuántos grados tiene? No es 0, sino que en este caso, con respecto siempre al eje X, va a ser 180. Esto lo vamos a ver más adelante porque se los recuerdo. Bueno, y después lo que se estaba diciendo es que bueno, el vector tiene sus componentes en X e Y. Entonces, este vector A va a tener una componente AX y una componente AI. Y digamos, lo otro que tenemos que tener en mente son las definiciones de seno y coseno, que esto nos sirve para poder resolver ejercicios. Sabemos que el coseno del ángulo es AX, es el componente en X sobre el A, y el seno del ángulo es AI sobre A. O también, que es lo mismo, podemos poner que la componente en AX es A por el coseno del ángulo y la componente en Y es A por el seno del ángulo. Acá yo lo que les había mencionado, que tenemos 4 cuadrantes, donde en cada cuadrante vamos a tener componentes positivas o negativas. Y siempre recordemos que por Pitágoras también tenemos esto, que esto no es más que a al cuadrado igual a ax al cuadrado más ay al cuadrado, y uno pasa a la raíz del otro lado. Esto nos sirve para saber cuando preguntamos distancias del vector. Y esta otra fórmula, donde tenemos que el ángulo es igual a la tangente menos 1 de la componente en y sobre la componente en x, esto nos sirve para saber cuál es el ángulo del vector resultante. Y entonces habíamos definido lo que eran los vectores unitarios, porque ya que hablamos de componentes, tenemos que hablar de vectores unitarios con respecto a cada eje. Y por el momento vamos a tomar solamente dos ejes, que es el x y el y. Si bien hay uno que es el z, que es cuando hablamos de sistemas en 3 dimensiones. Entonces, bueno, para el eje X se designaba como una letra Y con una especie de techito. Y para el eje Y la componente es una J con un techito. Entonces, el vector va a ser la suma de estas dos componentes, que son los vectores unitarios. Bien. Antes de entrar a este ejercicio, que lo vamos a volver a ver un poco más en detalle, quería mostrarles algo primero más sencillo que esto, porque es un poco más complicado. Y era la idea de que cuando yo, por ejemplo, tengo, vamos a imaginar que esto es una hoja cuadriculada, y que yo cada tanto establezco distancias. Esto obviamente está hecho a ojo, pero bueno, más o menos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo, esto no lo vamos a ver bien después, pero esto como para que vean algo más simple. Si yo, por ejemplo, tengo dos vectores y uno va, o sea, están sobre la misma dirección, están en la misma línea, entonces uno va para allá y
tengo otro vector que quiero que, imagínenlo que está encima, digamos, partiendo del mismo punto, pero encima, que va para el lado opuesto. Y este vector naranjita está, digamos, en sentido opuesto al negro. Y tiene un módulo que es de 1. Acá, por ejemplo, podríamos poner 0. Para allá va 1 positivo. Para acá sería -1. Y este otro vector que cumple 2 módulos, podríamos decir que mide 2. Entonces, si yo quiero saber el vector resultante, yo acá ya sé que va a ir para la derecha porque este vector, el negro, tiene un módulo mayor que el naranja. Entonces, si yo quiero saber la resta, vamos a suponer que estos son dos vectores, A y B. En realidad esto es una suma, pero como el naranja está negativo, sería -b. Yo sé que A es 2 unidades. En este caso no vamos a poner ninguna unidad, pero podría ser distintas unidades como de fuerza, pero bueno, por ahora vamos a usar solamente números. Más -1. Y esto simplemente da 2 menos 1, que da 1. Este valor de 1 es nuestro vector resultante. Entonces, si yo les digo, bueno, ahora en base a esto grafiquen el vector resultante, va a arrancar desde este segmento para el lado positivo. Y ahí. En realidad, este vector tiene que estar encima de los otros. Es decir, a ver si esto... acá. Ahí. Esto es un caso más simple que lo que vamos a ver ahora. Entonces, acá en la práctica que les voy a dejar, algunos ejercicios van a aplicar lo que les acabo de decir y otros van a aplicar lo que se venía viendo, ya sea de Pitágoras y de ángulos rectángulos. Entonces, en el primer ejercicio... un dato. Al final de todo el trabajo práctico les voy a dejar las soluciones. Es para que ustedes puedan corroborar. Obviamente, cuando ustedes me contesten cada ejercicio, no van a poner simplemente el número. Yo lo que quiero es que lo desarrollen. Si no, no sé si lo están haciendo bien. Esto simplemente, el número es para que ustedes cuando lo hagan se fijen y si les dio distinto, bueno, lo chequen. Así que bueno, en el primer ejercicio, que habla de un triángulo rectángulo que tiene una hipotenusa de 12 centímetros y que uno de sus ángulos mide 40 grados. ¿Cuál es la longitud de el lado opuesto al ángulo de 40 y el lado adyacente al ángulo de 40? Para resolver esto, tienen que ir hacia el trabajo anterior, que es este, donde ustedes ustedes acá ya saben que el dato que les doy es que la hipotenusa, o sea que el lado C es 12 centímetros y que el ángulo mide 40 grados. Entonces acá la incógnita es el lado A y el lado B. ¿Y cómo lo van a sacar? Bueno, ustedes ya tienen todas estas otras fórmulas. Por ejemplo, acá tienen la de seno del ángulo
igual a sobre C. Acá pueden sacar lo que sería el lado A. Y con este otra fórmula de coseno del ángulo pueden sacar el otro. Simplemente van a las fórmulas y se fijan qué datos tienen y cuál es la incógnita. Después, el segundo que dice, un vector tiene un componente de x en menos 20 unidades y una componente en y de menos 30 unidades. Encontrar la magnitud y dirección de este vector. Esto es como lo que les mostré recién, donde ustedes simplemente van a tener que hacer, bueno, por ejemplo, pueden hacer con una hoja cuadriculada, con toda la, digamos, van a ir marcando las unidades, porque obviamente pueden, o sea, tienen que ser equidistantes, pueden ser 1, 2 y así. O cada 10 también, porque como son de 20 y 30, lo van a ir viendo ustedes. Entonces, dice que son negativos. Entonces, bueno, vamos a poner acá el eje. Esto acá va a ser X. Y esto acá va a ser en Y. Entonces acá lo que dice es que este vector tiene una componente de menos 20. Es decir, su componente para acá sería 20. Y en Y tiene 30. Entonces van a ir hasta 30. Supongamos que acá tenemos a 30 y acá tenemos a menos 20. Estos dos vectores de acá son simplemente las componentes. Ustedes tienen que conseguir la resultante. Entonces, bueno, saben que uno traza una línea de puntos hasta el final. Y establece el vector, o sea, van a tener que dibujarlo. Ahora esto lo tendría que agregar acá. Ahí está. Entonces lo que se les pregunta es la magnitud y dirección de este vector. Y esto lo van a ir sacando con todas estas fórmulas, van a ir viendo. Después, este otro ejercicio donde, bueno, les doy distintas, de cada vector tienen distintas posiciones. Acuérdense que y era de x, j es de y. Tienen que hacer una suma donde van a ir sumando todos los y, todos los j y van a hacer un vector. Y ahora sí vamos a ver el ejercicio que les había dicho. Que acá lo que hice fue, en la primera parte, el ejercicio es igual a lo que está acá, está resuelto, de hecho, o sea, no pueden irse guiando. Pero yo lo que hice fue desglosarlo un poco más de lo que está acá en el ejercicio, con la idea de que ustedes lo vayan razonando. Si no se acuerdan, bueno, el ejercicio decía que una persona caminaba 6 kilómetros en dirección oeste, gira, camina otros 4 kilómetros, 30 grados al noroeste y luego 2 kilómetros al norte. Acá en el dibujo se ve eso. Tenemos norte, sur, este, oeste, que simbolizan los ejes coordenados. Y entonces, bueno, ¿cómo sin tener todo esto nos enfrentamos a este ejercicio? Entonces yo primero lo que les pido es que dibujen los ejes cartesianos, colocando lo que es norte, sur, oeste y este. Y me digan, bueno, ¿cuál es el eje X y cuál es el eje Y? Ya saben que el norte a sur es el eje Y y de oeste a este es el eje X. Después van a tener que dibujar los tres ejes, los tres vectores de desplazamiento. Y los van a designar como D1, D2, D3, como acá. Entonces acá hay una flecha para allá, que es la primera porque caminaba en dirección oeste. Después giraba a 30 grados. Y después simplemente iba para arriba. Cuando ¿se acuerdan que les dije
que si el sentido era para allá, todo esto era 180 grados. Por eso, cuando en el primer vector, en el violetita, se pone los 6 kilómetros por coseno y de qué ángulo, 180. De ahí lo van a sacar. ¿Por qué 180? Porque justamente está sobre el mismo eje X, pero en sentido contrario. Y el verde, que dice que gira 30 grados. ¿Pero acá van a poner 30 grados? No, van a poner 150. ¿Por qué? Porque volvemos a decir que es con respecto al eje X. Entonces, en realidad, el ángulo es este. Y este ángulo no es más ni menos que 180 menos 30, que nos da 150. Entonces, el ángulo que van a poner en estos componentes es 150. Y el tercer vector, que es este rojo, que era cuando caminaba simplemente hacia el norte, es 90 grados. ¿Por qué? Porque nuevamente este es un vector que está recto. Y con respecto a x, es decir, todo esto, es 90 grados porque está recto. Entonces, acá simplemente ponen 90 grados. Si en vez hubiera dicho al norte, hubiera caminado 2 kilómetros y hubiera puesto 1 grado, tienen que fijarse con respecto al eje X. Si va para allá, se va a restar de 180 y si no, lo pueden sumar de 90. Pero si lo suman de 90 sería el eje Y. Bueno, el siguiente paso, al dibujar los tres vectores, es dibujar el vector resultante, que es este. O sea, repasando, hacen los ejes. Establecen norte, sur, este, oeste. Para este ejercicio, no siempre va a decir norte, sur. Dibujan cada vector en base a su movimiento. Dibujan el vector resultante. Después se preguntan, ¿cuántos grados tienen cada vectorcito? Bueno, este tiene 180, este tiene 150 y este tiene 90, que son estos tres puntos de acá. Y ahora acá, ¿cuál es la notación de vectores unitarios para cada vector? Bueno, acá sería esta parte. Es decir, para el vector primero, si descompongo en las dos componentes que tenemos en I y en J, ponemos simplemente que para el eje X va a ser 6 por coseno de 180 y para el eje Y va a ser 6 por el seno de 180. Para el segundo vector, 4 por el coseno de 150 en Y, más 4 kilómetros por el seno de 150 en J. Y para el último caso, 2 kilómetros por el coseno de 90 grados en Y, y lo mismo, pero en seno de J, porque seno era para Y. De acá, bueno, acá escribir de cada vector el desplazamiento de los componentes de acuerdo al ángulo que forman con el eje positivo de las X. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo recién. Esto de la notación de vectores unitarios es simplemente que pongan esta formulita para que la recuerden. Entonces, una vez que tienen que resolver, ustedes ya saben que el primer vector les va a dar menos 6 porque en X justamente está para el lado opuesto de X. 0 porque no se movió nada para arriba en Y. De sí va a tener sus dos componentes y bueno, este solamente va hacia arriba, así que en X va a tener 0 y en Y va a tener 2 kilómetros. Que eso se resuelve simplemente resolviendo esta cuenta. Hacen el seno de tal grado.
Y bueno, por último, lo único que tienen que hacer es de cada lado, es decir, de I y J, hacen las sumas. Entonces hacen menos 6 más menos 3,5, que les da menos 9,5. Y del otro lado, toda esta suma de acá, que les va a dar 4 kilómetros. Como yo les había preguntado, bueno, el ejercicio les pregunta cuál es la resultante. Ustedes tienen que saber la distancia. Simplemente aplican Pitágoras. Es decir, ponen que esa componente del vector resultante es la raíz cuadrada de d al cuadrado de x y de y al cuadrado. Y simplemente reemplazan estos dos valores que ustedes ya sacaron y les da 10 kilómetros. Y para el ángulo simplemente hacen dy sobre dx y a eso le hacen la tangente que pasa del otro lado como tangente a la menos 1 y les da 23 grados. Y es importante que digan que el ángulo es de aproximadamente 23 grados al noroeste en el segundo cuadrante, es decir, este es el segundo cuadrante. Bueno, todo este ejercicio que es el 4 es igual a este. Pueden copiarlo, pueden tratar de resolverlo sin mirar el ejercicio, pueden ir ayudándose. Y después el siguiente ejercicio, el 5, que de este no les puse la solución, es todo lo mismo, o sea, tienen que seguir los mismos pasos. Si quieren, pueden no ir respondiendo A, B y C, sino simplemente haciendo estos pasos. La única diferencia es que les cambié los valores para que practiquen. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Les voy a dejar entonces este trabajo práctico y la clase que viene ya estamos a 17, ya la que viene ya entraría en lo que sería el siguiente trimestre, donde igual seguimos viendo vectores, vamos a entrar con estática. Así que bueno, voy a parar la grabación.